Bienvenidos al taller de cine. Hoy no vamos a hablar solo de una película. Vamos a hablar de algo más incómodo, de lo fácil que es construir una realidad que todos acabamos creyendo. Imagina esto: un país entra en guerra. Las noticias lo repiten, las imágenes lo confirman, la gente habla de ello. Pero esa guerra no existe. Ha sido creada, diseñada, construida como si fuera una película. Bueno, eso es exactamente lo que plantea Wag the Dog. Y lo inquietante no es que sea ficción, es lo cerca que está de la realidad. La historia es sencilla. Un escándalo sexual amenaza la presidencia de Estados Unidos. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y entonces aparece una solución. No limpiar el escándalo, no negarlo, sino crear algo más grande. Algo que lo tape todo. Una guerra. Pero no una guerra real. Una guerra fabricada. Un productor de Hollywood es llamado para hacer lo que mejor sabe hacer: construir una historia con imágenes, con música, con emoción. Y lo hace con entusiasmo, como si estuviera rodando una película. Y aquí es donde la película se vuelve brillante, porque no solo habla de manipulación, te la enseña. Hay un detalle que pasa desapercibido, pero que lo cambia todo: el movimiento de cámara. La cámara no es espectacular, no busca imponerse, hace algo, digamos, mucho más peligroso. Sigue el diálogo, se mueve con naturalidad, respira con los personajes. ¿Y qué consigue con eso? Que todo parezca real. No hay cortes bruscos, no hay artificio evidente. Todo fluye, como una conversación normal, como una noticia cualquiera. Y ahí está el truco, porque cuanto más invisible es el cine, más creemos en él. Wag the Dog fue titulada en español La cortina de humo, mientras que en Argentina se tituló Mentiras que matan y Escándalo en la Casa Blanca en el resto de Hispanoamérica. Es una película estadounidense de 1997 dirigida por Barry Levinson. Fue escrita por Hilary Henkin y el prestigioso David Mamet. Está basada en la novela American Hero de Larry Benhart. Como curiosidad, la música es de Mark Knopfler. Algo que quizás las nuevas generaciones no saben quién es, pero que sí la gente de mi generación, para ellos es enormemente conocido. Como ya he contado en alguna ocasión, yo he creado un editor de guiones, CineWriter, de momento solo para Windows, aunque está previsto que para el mes de mayo aparezca ya la versión web
y para otoño la versión para Mac. Es un editor de guiones que en su configuración básica es gratuito, totalmente gratuito también. Tiene además una configuración propia que abarca el uso de distintas fuentes de letra, tanto proporcionales como fijas, es decir, cada proyecto puede tener su propia configuración, tanto de visualización como de impresión. Puede definirse un modo claro y un oscuro y pueden personalizarse esos modos. Soporta además muchos tipos de formato, desde A5 hasta formatos más sofisticados, tanto para pantalla como para impresora. ¿Necesitas un guión en formato letter? No hay problema. Pruébalo. Puedes bajarte una demo y si quieres el programa completo, regístrate y descarga tu versión gratuita en cineglider.app. Y a destacar la fotografía, en un constante duelo de la cámara con el diálogo y el movimiento de los personajes. Una cámara que apenas descansa en los 92 minutos de metraje. La fotografía, el director de fotografía, es Robert Richardson, que ya había trabajado con Oliver Stone y Martin Scorsese. La película fue producida por el mismo Barry Levinson y Robert De Niro, y sus principales protagonistas son Dustin Hoffman, Robert De Niro, Anne Heche, Willie Nelson y Denis Leary. Wag the Dog es una película que a finales del siglo pasado ya configuraba lo que todo el mundo sabía y sabe, pero que todos ignoramos por incómodo. Lo que importa es el relato, no si es verídico, no si responde a la realidad. Bien, en la película hay una escena clave. Una niña corriendo con un gato en brazos, huyendo de una guerra. La imagen es perfecta, demasiado perfecta, porque no es real. Está creada en un plató, con croma, con humo artificial, con decisiones cuidadosamente diseñadas. Pero cuando la vemos, no dudamos. Y un detalle, mientras Dustin Hoffman habla de si gatito blanco o tricolor, Robert De Niro habla con el presidente de enviar hombres a la guerra. Es un momento de contraste casi surrealista. Y aquí la película lanza su pregunta más incómoda. Si la imagen es creíble, ¿importa si es real? Y hoy en día, con las capacidades ingentes de la inteligencia artificial para producir imágenes de una realidad imposible, esto está totalmente en boga. Y entonces, en la película ocurre algo aún más inquietante. Toda historia necesita un héroe, un soldado, un símbolo. Y aparece un hombre atrapado tras las líneas enemigas, un nombre, una historia, una emoción y un mote que el pueblo aprenderá a reverenciar. Y así es. Y todo el país empieza a creer en la historia. Todo el país empieza a hablar del mote.
El mote, que quizás en español no tiene un sonido significativo, sí lo tiene en inglés. Zapatilla vieja es el mote que le pusieron al soldado. Y así la gente llena el país, los cables telefónicos, los árboles, los puentes, de zapatos viejos, en un intento de mostrar su solidaridad. Y aquí es donde la película deja de ser solo una película, porque no habla de un caso concreto, habla de un mecanismo, de cómo se construyen los relatos, de cómo aparecen historias que nadie ha visto directamente, pero que todo el mundo acepta. Historias que llenan titulares, que generan emoción, que necesitan ser creídas. Como ese soldado, ese héroe improvisado. Esta historia que crece, aunque nadie pueda señalar exactamente de dónde ha salido. No hace falta afirmar nada, no hace falta señalar a nadie. Basta con observar. Bueno, en la reciente y en la actual guerra con Irán, tenemos un buen ejemplo de ese héroe rescatado tras las líneas del enemigo y que todavía hoy en día nadie ha visto. El cine nos enseña algo aquí, que una buena historia no necesita ser cierta, solo necesita ser convincente, solo necesita parecer cierta, tener verosimilitud. Y entonces la pregunta ya no es política, es humana. ¿Por qué creemos? Creemos porque las historias nos ordenan el mundo, porque nos tranquilizan, porque nos dan sentido. Todos necesitamos creer que estamos en un mundo ordenado, un mundo de certezas, de verdades, un mundo que nos sostiene, un mundo que nos creemos que nos va a dar un futuro a nosotros y a nuestros hijos. Y cuando una historia está bien construida, cuando tiene ritmo, cuando tiene emoción, la aceptamos, aunque sea mentira. Y eso es lo que hace tan poderoso a esta película. No denuncia, no grita, simplemente muestra. Y al hacerlo, te obliga a mirar de otra manera. Quizás la pregunta no es si esto pasa, sino cuántas veces lo hemos visto sin darnos cuenta. Y quizás lo hemos intuido, pero siempre hemos rechazado la intuición. ¿Cuántas historias hemos creído solo porque estaban bien contadas? ¿Y cuántas realidades han sido en el fondo una construcción? Porque al final, el cine no solo refleja el mundo, a veces lo crea. Amigos, nos vemos en el siguiente episodio. Buenos días.